Hoy en Catastrofa la Cocina prepararemos salmón adobado. Para este salmón adobado o en adobo, yo utilizaré pasta de achiote, que es un condimento muy usado en el sur del país, sobre todo en el bello estado de Yucatán, en donde se usa para marinar pollo, cerdo o pescado. De hecho, el platillo más conocido de ese estado, la cochinita pibil, es preparada con este condimento. Ahora, esta pastita que yo tengo aquí, que me regaló mi mamá, son solamente las semillas del achiote o las semillas de achiote molidas. En el supermercado ya puedes conseguir la versión que viene con los condimentos. Y si este es tu caso, solo vas a necesitar mezclar con un poquito de jugo de naranja, ajo y si lo deseas, añades algún chile seco hidratado, el que a ti te guste más. Para esta receta yo estaré usando chile chipotle adobado. Para hacerlo un poquito más sencilla, son de los chiles chipotles adobados que ya vienen enlatados o envasados. Y ahora sí, vamos a la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos por preparar la salsa de cebolla con chile habanero. Esta que tengo aquí ya estuvo un día reposando, pero si la dejas por 2 horas es suficiente para que la cebolla se suavice. Ahora en un bowl añadimos una cebolla cortada en juliana o en rodajas muy delgadas. De 1 a 2 chiles habaneros en rodajas o en cubitos pequeños. Yo no tengo habanero, por eso utilicé otro chile. El jugo de 1 a 2 naranjas, de preferencia naranja agria. Puedes usar también limón. 2 cucharaditas de vinagre. Yo usé vinagre de manzana. Puedes poner un poquito más de vinagre o agua para cubrir la cebolla. Una pizca generosa de orégano. Y no olvides salpimentar al gusto. Ahora para preparar nuestra salsa para el adobo, yo estoy usando una licuadora porque no tengo molcajete. Si tú tienes molcajete puedes usarla. Licuamos una cucharada de chipotles adobados, de los que ya vienen envasados, un pedacito pequeño de pasta de achiote, yo usé un poquito menos de 1/4 de cucharadita, 2 ajos tostados, una pimienta gorda, pizca de tomillo, pizca de orégano, media cucharadita de caldo de verduras en polvo, una pizca de comino y 3/4 de taza de jugo de naranja, de preferencia naranja agria. Secamos nuestros filetes de salmón con papel con mucho cuidado. Agregamos sal y pimienta al gusto. Y los bañamos con la salsa de adobo. Vamos a cubrir, vamos a llevar al refrigerador por unos 15 minutos o hasta 30 minutos. No lo dejes más tiempo porque si lo dejas más tiempo el filete va a tener una textura que no te va a agradar. Esto por el ácido de la naranja. Mientras dejamos marinar, vamos a preparar nuestra ensalada de aguacate. A un bowl agregamos de 1 a 2 aguacates, de preferencia utiliza 2 aguacates. El jugo de un limón, media cebolla morada en cubitos pequeños,
Un tomate también en cubitos pequeños. Media taza de frijoles del que tengas en casa, ya drenados. Media taza de granos de elotes. Unas ramitas de cilantro picado. Yo no encontré y es por eso que usé una ramita de cebollín, pero de preferencia utiliza el cilantro, que le da un sabor delicioso a esta ensalada. Un chile en cubitos, puedes utilizar chile jalapeño o el que tú encuentres. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Un poquito más de jugo de limón. Y un toque de aceite de oliva al final. Reservamos. En un sartén caliente añadimos una cucharada de aceite y distribuimos bien. La temperatura de la estufa debe de estar en media alta. Freímos nuestros filetes comenzando por el lado de la piel. Yo lo dejé 3 minutos de ese lado, pero el tiempo siempre va a depender del tamaño del filete que tengas en casa, así que cuando comiences a ver que cambia el color, entonces le das la vuelta y lo dejas un ratito más. Yo lo dejé unos 2 minutos, un poquito menos de 2 minutos, como 1.5 minutos de ese lado. Le volví a dar la vuelta, le puse un poquitito más de salsa, lo volteé solo por unos segundos más, así súper rápido, y listo. Servimos acompañado de nuestra salsa de cebolla con chile habanero y de la colorida ensalada de aguacate, que también le da muchísimo sabor, y si lo acompañas con unas tortillitas te encantará. No olvides regalarme un like y comentar si te gustó la receta. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.